Ciudadana vamos a hablar sobre relaciones económicas y comerciales globales. Y lo vamos a hacer con una eminente investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que además de su experiencia académica actual, llega ella habiendo sido primera ministra, habiendo sido ministra de Economía y ministra de Comercio Exterior, además de responsable del proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Estoy hablando sobre Mercedes Arauz, a la que saludo y doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, Mercedes. Bueno, muy buenos días, Fernando, Máguila, un gusto verlos. Muy buenos días, y feliz Mercedes. año a los dos. Feliz año también, un poco tarde. Un poco tarde, pero vale de todas maneras. Así es. Tenemos un problema concreto. 34% de nuestras exportaciones se dirigen a China. Y China se ha convertido en nuestro principal socio comercial y en el principal inversionista. Se habla incluso de 4 nuevas inversiones importantes, entre ellas el tren, que va a ir desde el puerto de Chancay hasta la Sierra Central. Esto, desde el punto de vista geopolítico, no gusta en Estados Unidos. Y ha dado muestras Estados Unidos ya de una actitud muy irritada frente a eso en otros países como Panamá y sobre todo Groenlandia. ¿Cómo podemos hacer para diversificar nuestras relaciones comerciales y atraer más inversiones diversificadamente sin que esto haya sido consecuencia de una voluntad peruana? Porque acá no hay una voluntad política de priorizar a China. A eso es lo que nos ha llevado el flujo natural de la economía global. Queremos conocer sus estudios en la CIUP del Pacífico sobre este tema, señora Arauz. Muchísimas gracias. Me parece bien interesante que lo vean como un problema y no como una oportunidad. Yo creo que el hecho que Perú tenga esta política de apertura comercial y de apertura a las inversiones de cualquier parte del mundo es una ventaja, y yo creo que el propio Estados Unidos lo aprecia. Es más, creo que nuestros funcionarios, tanto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como de la propia Cancillería, han tenido un trabajo muy fuerte en los Estados Unidos para mostrar que justamente esa es nuestra posición, una posición de apertura en la cual invitan también a los inversionistas americanos a participar de esto. Y en la parte del acuerdo comercial, bueno, es a seguir mejorando y optimizando nuestro tratado comercial. No lo están viendo de otra manera. Y escuchamos, por ejemplo, al jefe del Departamento de Estado, el señor Rubio, mencionando que Perú es un aliado, y fuimos nombrados hace poco también como un aliado no OTAN. En fin, hay palabras que son buenas para Perú. No estamos, por ejemplo, en la lista de exclusiones para visas ni cosas por el estilo. Entonces, Perú no es visto de una manera negativa, pero sí hay que hacer un esfuerzo, definitivamente. No podemos depender de un solo socio. En particular, el caso de China creo que es importante, pero que hay que entenderlo, que nuestra dependencia es básicamente a través de un solo gran producto, que es el cobre, que es donde hay una gran demanda. La mayor parte del comercio nuestro con China es básicamente cobre. Básicamente cobre. Lo que hemos visto es básicamente cobre, pero la diversificación de productos que tiene que continuar se ha dado mayormente con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y con el acuerdo con la Unión Europea. Tenemos 23 acuerdos y podemos multiplicarlo y mejorarlo aún más. Claro, yo quería preguntarle, más del 80% Mercedes, del comercio mundial, ¿no? Sí, quería preguntarle justamente por ello, porque Fernando mencionaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, digamos, el clima justamente para el diseño de estos acuerdos comerciales entre los países desde que en ese momento se discutió y finalmente se plasmó una negociación en un tratado de libre comercio a la situación actual? Con los cambios que hemos visto, por ejemplo, el nuevo proteccionismo que muchos dicen se está sintiendo en el mundo. Es decir, ¿cómo nos paramos ahora? En las mismas condiciones, ¿cuáles son los retos si comparamos, ¿no? ¿Por dónde debería apuntar una estrategia para seguir fomentando este libre comercio y estas ventajas para los países que lo suscriban? Correcto. Yo creo que es bien interesante ver que hay un fenómeno que le llaman las nuevas
estrategias comerciales que están ligadas a un proteccionismo mayor y, como bien lo dijo Fernando, muy ligado muchas veces al tema geopolítico y algunas veces por temas puramente transaccionales, ¿no? O sea, hay intereses que van cambiando. Lamentablemente, la nueva administración en los Estados Unidos está cambiando sus relaciones con el resto del mundo, no participa activamente en foros multilaterales, es más, se está retirando de varios de ellos, ¿no? Con lo que genera una preocupación, porque todo el tema de cooperación, que era muy grande, se ha limitado con respecto a los bienes públicos globales, digamos, que es lo que nos interesa. Sin embargo, en el caso de Perú, Perú ha sido uno de los pocos países, bueno, uno de los países que solamente se le aumentó el arancel hasta el 10%. No se pretende subirle más allá de eso y más bien ha habido un proceso de búsqueda de ir hacia más abajo, ¿no? Inclusive algunos productos, entre ellos varios productos agrícolas, recibieron la apuesta para bajarlo a 0, no subirle a 10. Lo que nos da un grado de competitividad relativa con respecto a otros países que ven pues aranceles enormes, ¿no? Y podemos ir producto por producto. En algunos perdemos competitividad, por ejemplo, contra México, que también es un productor importante de bienes agrícolas, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que focalizarnos mejor. Primero, asegurar esta mirada multilateral, abierta, que ha sido tan sólida para Perú, que creo que es fundamental. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo recientemente lanzó, y muy parecido al documento que yo trabajé, digamos, como base, no es que haya sido mi idea, están trabajando desde hace 2 años en eso, una política multisectorial de promoción del comercio exterior, el cual yo avalo plenamente porque creo que hay que mirarlo de esa manera. Tenemos que buscar nuestra competitividad en el mundo para aprovechar mejor los tratados, los 23 acuerdos comerciales que tenemos, que no es que no se hayan aprovechado suficiente, pero creo que podemos ir más allá. En algunos casos se ha hecho la optimización, como el caso de China, ese es el más reciente, que busca justamente diversificar nuestros productos, pero podemos ir hacia los otros países con mayor énfasis para aumentar nuestra competitividad. Uno de los temas que yo creo que es fundamental es mantenernos en la solidez macroeconómica, porque la solidez macroeconómica nos va a permitir atraer inversiones. Hablaremos sobre eso, si nos permite, Mercedes Arauz, porque ha tocado un tema crucial, la solidez macroeconómica, después de una pausa que nos corresponde, Mávila. Así es, vamos a la pausa, son las 8:47 y volvemos con Mercedes Arauz. 2 de la mañana retomamos esta conversación con Mercedes Arauz, ex ministra que está con nosotros. Ministra, digo en general porque son varios los sectores que ha tenido a cargo. Para aprovechar el tiempo, la habíamos interrumpido cuando le desarrollaba a usted esta idea de oportunidad, a pesar de los cambios que se han producido, sobre todo por la manera en que Estados Unidos viene conduciendo su política exterior y de qué manera puede el Perú seguir extendiendo mercados, abriendo mercados y estableciendo relaciones con otros países. Muchas gracias, Mávila. Sí, en mi documento que se preparó como Agenda 2026, como una agenda que se puede ayudar a los candidatos presidenciales a preparar una política pública alrededor, en mi caso, de la política comercial, yo planteo 5 puntos centrales, ¿no? Como mencioné, el tema de asegurar la sostenibilidad fiscal, porque eso da mucha confianza al inversionista y es justamente el inversionista que nos puede llevar a diversificar productos y mercados el que necesitamos atraer. Y esto es una variable básica. Y eso implica, obviamente, desde el manejo del gasto y el manejo tributario y la estabilidad jurídica del país, en general para la protección de inversiones nacionales y extranjeras como clave. De hecho, están trabajando ya en el Ministerio de Economía y Finanzas también un plan relacionado a esta sostenibilidad fiscal para el largo plazo, para permitirnos un crecimiento sostenible y que genere desarrollo. Los otros 4, por favor. El otro punto que creo que es relevante es verlo, el tema de competitividad sistémica. Tenemos que reducir los costos de transacción a los operadores que quieran desarrollar empresas en nuestro país para poder expandir su capacidad productiva y llevarla al mundo, ¿no? Y producir bienes y servicios que nos puedan permitir crecer adecuadamente. Eso implica realmente reglas de juego mucho más sólidas y, como digo, es sistémico en el sentido que debemos fortalecer el mercado de factores, por ejemplo, tanto el mercado laboral como el mercado de capitales, fortalecer el desarrollo humano en nuestro país, meterle recursos al tema de salud pública, educación, seguridad social, para que dé estabilidad y seguridad también y mejora la productividad en el país.
podemos aprovechar, por supuesto, circunstancias favorables como los nuevos puertos. No es solo el puerto de Callao, y es falso que China sea el principal inversionista del país. El principal inversionista del país es el Reino Unido, el segundo es España, el tercero es Estados Unidos y el cuarto es China. O sea, todavía es cierto, hay nuevas inversiones chinas, pero si uno ve las cifras, las estadísticas están publicadas. O sea, ¿Cuánto invierte el Reino Unido en Perú? ¿A cuánto llegan las inversiones? En términos, el Reino Unido, no me acuerdo el número exacto, pero es enorme porque está en el sector minero, está en Quellaveco, es la gran mina que tenemos, pero por ejemplo ahorita con la inversión que va a venir de María, México va a ser un inversionista mucho más importante, también relativamente, dado el grado de inversión que se va a hacer. Entonces, vuelvo a insistir, no privilegiemos a ningún inversionista, creo que esa es la regla. Hay que privilegiar que cumplan con las reglas peruanas de competencia, y eso es lo más relevante y lo hace más atractivo al país, ¿no? Por eso digo que Reino Unido es más importante porque tiene inversiones en todos los sectores. No, interesante, porque hay la idea, claro, ¿no? Hay la idea a raíz del puerto de Chancay, de lo que se visibiliza, la sensación de que es China, pero lo que usted nos acaba de comentar es interesante, porque entonces vamos descubriendo que realmente pues la economía peruana está mucho más abierta a las inversiones desde otros puntos del mundo, ¿no? Por ejemplo, por eso le preguntaba por el monto. Ajá. El puerto del Callao tiene dos inversionistas importantes. Uno viene de Europa, es del Países Bajos, y el otro viene de los Emiratos Árabes. Hay oportunidades de trabajar con ellos. Inclusive ahora que los países árabes, como los Emiratos, por ejemplo, buscan expandirse y buscan estar conectados para la búsqueda también de bienes primarios, es cierto, todavía, pero y alimentos que podríamos expandirnos. India es otro socio comercial potencial, ¿no? Sí, al margen del estudio que ha elaborado, que es sumamente interesante, yo quisiera hacerle unas preguntas vinculadas a las proyecciones de la economía, ¿no? Aprovechando la experiencia y el tiempo que tenemos para charlar. El Ministerio de Economía estima un crecimiento promedio anual de 3.2, con la inversión privada como principal motor para impulsar este crecimiento, ¿no? Después tenemos otras cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por ejemplo, el Perú recibió en 2025 más de 4 millones de visitantes internacionales, una cifra que habría representado un crecimiento de 4%, 4,1 para ser exactos, en comparación con 2024, y una recuperación del 78,8 respecto a los niveles previos a la pandemia. Ha pasado tiempo suficiente, uno diría, a ver, ya deberíamos estar en más del 100, ¿no? Es decir, ya haber vuelto por lo menos a los niveles de la pandemia. Pero, ¿cómo analiza usted, grosso modo, digamos, el horizonte que tiene la economía peruana? En general, lo que he visto de los analistas, digamos, no hablo ya de los ministerios, hay una posibilidad de estar creciendo entre 3 y 3.5% más o menos. Este es más o menos el análisis del consenso que puede haber entre los economistas. Por supuesto, para crecer tenemos que crecer más, porque tenemos un crecimiento poblacional de 1.6, 1.8, no me acuerdo exactamente, pero digamos, tenemos que generar empleo nuevo y más eficiente. Y, por ejemplo, el sector turismo es un sector donde se puede generar grandes posibilidades, pero hay que levantar todos los cuellos de botella. Pues, y ese es el tema que digo, el levantar cuellos de botella es una de las tareas fundamentales de los nuevos candidatos cuando lleguen a la presidencia, porque muchos de los cuellos de botella son, por ejemplo, el tema de Machu Picchu, que está con esta traba, claro, esta falta de acuerdo para realmente desarrollar este patrimonio. Ya recetas de años en ese tema. Ayer me regalaron un libro con todas las recetas completas, más o menos. Si uno comienza a mirar el tema del aeropuerto solamente, el aeropuerto va a ser un cuello de botella cuando comienzan a construir la avenida Santa Rosa. Entonces, tenemos que tener una mirada sistémica de desarrollar la infraestructura también, pero a la misma vez reducir todos estos cuellos de botella que pueden ser, pues, problemas para el desarrollo de una movilidad de personas, en este caso. Correcto. Pero no es el único caso. En todos lados hay estas barreras que nos generan problemas para el desarrollo más grande, más allá del cobre. Por ejemplo, el cobre nosotros podemos ir y ser productores no solamente de cátodos, pues podemos ir un paso más allá, alambrón, otras cosas, pero nos quedamos a un nivel bien básico porque no hay facilidades para el desarrollo de una industria más moderna alrededor de esta industria. Hay muchos mitos hacia atrás, pero pocos hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarle también por Petroperú. ¿Cuál es su mirada sobre lo que ha propuesto el Ministerio de Economía? ¿Le parece que es un buen primer paso?
Excelente paso. Creo que la solidez, tenemos que tener certeza. Petroperú no tiene que privatizarse, lo que sí tiene que vender activos que le permitan recuperarse y operar adecuadamente en su negocio fundamental, que es, por ejemplo, está el tema del transporte de combustible, está que es ese activo que es importante, que es el oleoducto muy descuidado. Por el otro lado tienes las refinerías, hay que tener cuidado, de repente una refinería de menor tamaño o una administración privada siendo propiedad de Petro, pero con una mejor gobernanza. Donde hemos ido con Imperú, ahora me cambio mi sombrero, a ese tema, el pedido era cambiar la gobernanza de el caso concreto de Perú, porque con una mejor gobernanza, donde haya mayor participación del sector privado, no significa que desaparezca el Estado, al contrario, fortalece el rol del Estado y la conversación con el sector privado y obviamente un cambio del modelo de gestión, o sea, un modelo de gestión donde hay casi 40 gerencias, porque no llegan a ser 40, pero 36, ha dicho la ministra, sí, 36. O sea, 36 gerencias, o sea, ¿para quién necesitas eso, no? Entonces, yo creo que hay que, como digo, pagar las deudas, pero no con la plata del Estado, porque esa plata que se ha gastado ya hubiera significado mejoras en escuelas, cantidades de centros de salud que no se tienen, mejor en agua y saneamiento. Uno camina por Lobitos, yo estuve en Lobitos hace una semana, y Lobitos no tiene agua y saneamiento, no hay recojo de basura. Es una tragedia ver que estás al lado y Talara también, estás al lado de un tremendo monumento al extremo gasto, sí, porque se ha gastado demasiado dinero en eso, y no tienen servicios todas las Claro, los contrastes, ¿no? Son horribles. Estás diciendo qué pasó ahí, ¿no? Y es un espacio turístico muy rico, toda la zona norte de Piura, ¿no? Entonces, estamos preocupadísimos porque no estamos invirtiendo en lo que debemos invertir. Petroperú nos vence, bien que exista, pero con cuidado. Rápidamente el tema de los puertos en el Perú. Efectivamente, sí. Eso ha dado lugar a una polémica en torno a Chancay, pero hay una expectativa de que pueda haber una inversión norteamericana en Corío, en el sur, y en los últimos días se ha hablado de una inversión norteamericana de $1.500 millones en la base naval del Callao, es decir, inversión sobre todo en material militar. ¿Cómo percibe usted la situación de los puertos en general y específicamente esta situación de la base naval Chalacá? Me parece interesante porque Perú puede convertirse en un hub logístico bien importante. Puede ser también, y para ser un hub logístico tienes que tener capacidad de reparación de buques y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo tener fortalecida esa capacidad, sea un servicio provisto por peruanos, o sea, y eso se puede aprender. Perú además ya tiene una inversión americana en un puerto, el puerto de Matarani, que hace poco una empresa americana en un fondo de inversión ha invertido en ese proyecto para que justamente esta sea una expansión, un puerto minero súper importante que está en el sur. Entonces no es que, vuelvo a decir, sea un solo puerto. El puerto Callao es en términos de operaciones más grandes que el puerto de Chancay, puede ser que compitan, y creo que es importante ponerle las reglas de competencia adecuadas a todos los puertos para proveer los mejores servicios a nuestros productos, pero también a productos que pueden ir de Chile, de Brasil, hay que tener la interconectividad, de Ecuador, en fin, de países vecinos con los cuales podríamos trabajar y tener una acumulación de carga bien interesante que nos puede convertir en un hub logístico para el mundo. No solamente para China, como es el caso de Chancay, sino para el mundo en general. Muchas gracias, felicitaciones entonces por su contribución a este plan general del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, y ojalá que la próxima vez venga y nos envíe el documento para poder leerlo encantada. Con mucho detenimiento. Ya creo que lo hemos recibido acá, pero todavía necesitamos tiempo para leerlo y conversar con usted más ampliamente. Que tenga muy buenos días y gracias por el tiempo que nos ha dedicado, señora Mercedes Arauz. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y retomamos esta vez para